Amigas, amigos, siempre es un placer acercarnos a ustedes, platicar con ustedes, preguntarle a los integrantes del claustro académico del Colegio Mexiquense qué está pasando, cómo leen esta realidad compleja, difícil, dinámica en la que estamos. Precisamente este escenario que nos cobija en la sala de lectura del Centro de Recursos Documentales y de Información Fernando Rosensoy nos permite esta charla con la doctora Judith Pérez Oria, que ha perfilado sus intereses, investigación, sus líneas y sus temas a la situación de los migrantes. Y queremos charlar con ella. Judith ha empezado el año de una manera compleja, pero ha continuado de una manera todavía más difícil. Nos encaminamos al último tercio, un último tercio que seguramente será tanto más difícil que el que hemos vivido. Han pasado muchísimas cosas. Nosotros queremos iniciar la charla preguntándote cuál es tu lectura del momento que viven los migrantes, cómo están, qué información tenemos, pero más que los números, los datos y las estadísticas, tu lectura humana de una situación, un fenómeno que nos lleva a las profundidades del sufrimiento humano, de cuestiones que eh, parece que es no necesario hablar, pero son fundamentales. ¿Cómo ves esta situación en esta parte del año ya? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es bueno tener este espacio de reflexión, de diálogo y para seguir posicionando el tema, que no se olvide porque a veces han pasado tantas cosas, tenemos tantas noticias que el tema de las y los inmigrantes queda un poco desdibujado. Entonces, pues yo creo que es muy pertinente y valoro mucho esta invitación. Pues sí ha sido un año muy complicado para las personas migrantes, muy complicado en términos de relaciones internacionales o de la relación México-Estados Unidos. En términos de incluso de remesas, vemos una disminución de remesas, de políticas de securitización de las fronteras en los dos países, el incremento, el mayor número de deportados de Estados Unidos, de mexicanos que vivían en los Estados Unidos, un conjunto de medidas cada vez más amplio que implementa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues no se ve como que vaya a disminuir, ¿no? No se ve un escenario como que sea el boom del momento y después se vaya a relajar. Al contrario, creo que estas medidas como deportación inmediata ya sin juicio previo, pues es una puerta de vulneración de derechos fundamentales como no se había visto antes en los Estados Unidos. El declarar que se van a tomar medidas para proteger a los Estados Unidos de invasores y en invasores, en ese término, entran todos los migrantes con y sin documentos, pues también es una puerta muy grande para la toma de decisiones arbitrarias sin respeto a derechos humanos que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues el panorama no es como un poco, no sé, optimista, aunque podamos decir, bueno, es un uso político de la población migrante sin documentos y luego se va como a disminuir. No creo que va a estar latente siempre, todavía los años que nos faltan, en esos 4 años del presidente Donald Trump. Y a lo mejor con estos momentos de auge, de protesta social, de medidas de deportación, pero sistemáticamente con una violación de derechos humanos. Judith, hace meses que platicamos, compartiste cifras y datos fundados en trabajo de instituciones oficiales, tanto nacionales como internacionales, y tú percibiste, igual que quienes construyeron esa información, una disminución de los movimientos de los migrantes. Es decir, la política de Trump vista de manera exitosa. Había que desalentarlo, lo desalentó. La gente actuó con miedo, miedo a la deportación, miedo a la violación de derechos humanos Ujú. y bajo su movilidad, ¿no? La necesidad económica, la necesidad de huir de sus lugares de origen por violencia, por pobreza, todos los factores que ustedes han estudiado, no pesó tanto como el miedo a las deportaciones, como el miedo a ser tratado de una manera tan humillante y denigrante por la policía fronteriza, por las autoridades migratorias norteamericanas e incluso las nuestras.
eh, funcionó y en la lógica del poder, que haya funcionado, pues es un éxito para Trump, que arraiga en sus convicciones discriminadoras y racistas, pues arraiga la idea de que está actuando bien en beneficio de Estados Unidos, ¿no? Jamás va a haber la otra parte, ¿no? Todo lo que los migrantes aportan a la economía norteamericana. Eh, ¿Cómo vives tú este momento? Es decir, ¿qué está haciendo la gente que no se pudo mover? Está entonces enfrentando una de dos, o la realidad de sus comunidades de origen, a las que seguramente volvió, o de las que ya no salió, o en el caso de los migrantes en tránsito, enfrentando las durísimas condiciones de estar afuera, con todo el desarrollo que implica y también con los problemas que su propio país les ocasiona. Sí, yo creo que esta pregunta nos permite como entrar en materia en qué está pasando con la población en diferente momento, en la que por temor ya no migró. Y bueno, también por toda esta campaña, ¿no? De que si migrabas y te detenían, pues te iban a mandar a la cárcel de El Salvador, o te iban a mandar a esta nueva cárcel que tienen en Florida, que también ya tiene denuncias por derechos humanos, pero que sigue trabajando. Entonces, sí es como pues, un freno en el término discursivo y de lo que te iba a pasar para las personas que se quedaron. Y probablemente esas personas pues están soportando condiciones adversas en sus localidades de origen, que como sabemos están asociadas pues a la falta de empleo, a la falta de ingresos, a la violencia de sus propias localidades, violencia en todos los sentidos, no solamente en el ámbito como público, sino también privado, eh, pues todas esas condiciones precarias, ¿no? Pero están ahí de alguna manera como contenidos o sobreviviendo con lo que pueden, ya sin como la opción de migrar. Luego la población que ya venía en tránsito, y qué bueno que planteas esta pregunta, porque creo que esto se está configurando los procesos migratorios en el país, en México, porque la población que ya estaba en tránsito y que estaba en algunos lugares, pues se está quedando, se está asentando de manera, pues yo pienso, o sea, con temporalidades más largas, pero probablemente con ya planes de permanencia en nuestro país. Y eso pues es una nueva cara de la migración en México, porque nos enfrentaría a nuevos retos de pensar en qué condiciones se va a integrar estas personas, esta población que se va a quedar en México y que cuando uno platica con estas personas, hombres y mujeres, pues no saben qué va a pasar en la frontera con Estados Unidos, no saben si un día se va a abrir, si van a poder llegar, o sea, cruzar, pero mientras están trabajando en México, están en búsqueda de vivienda, están buscando escuela para sus hijos e hijas, tienen que tener atención a la salud. Y aquí me gustaría como platicar un poco de lo que ocurre en estos municipios del noreste del Estado de México, que son los municipios que estamos estudiando. Me refiero a Pasco, a Quisquiac, Zumpango y Huehuetoca. En estos municipios, que eran los municipios de tránsito de personas migrantes, hoy podemos encontrar población migrante ya asentada, trabajando en los mercados locales, trabajando en los negocios, buscando escuela, bueno, y también viviendo el rechazo de las personas de las escuelas que no quieren aceptar a niños y niñas migrantes, y sobre todo con esta inquietud de buscar regularizar su estancia en México. Y para eso no tenemos política. O sea, está todo ese diseño pensando en que iba a haber un flujo masivo de migrantes que iban a regresar de los Estados Unidos, pero no pensando en que hay población proveniente de otros países que se quieren quedar en México. Y creo que eso abre pues unos retos importantes. También hay esfuerzos todavía menores de cruzar la frontera. Es cierto, o sea, no es que no hay nadie intentando cruzar la frontera, pero ha disminuido. Y de ahí que las cifras reflejan esto. Y del otro lado, de mexicanos y también de otras nacionalidades migrantes que no tienen documentos, en los Estados Unidos, pues no es como que quieran regresar, ¿no? Si los deportan es porque los detuvieron en algún momento por las redadas que hicieron afuera de estos lugares que generalmente tiene población que busca trabajo, o que fueron a las escuelas, o que fueron a las iglesias, que fueron a los barrios, a los campos agrícolas donde hay población mexicana. Los detuvieron y los regresaron. O los detuvieron, los
tuvieron ahí en esas cárceles y luego los regresaron. Pero hay mucha gente mexicana que no está saliendo. Es decir, el temor de que te deporten es grande. El temor de que salgas a trabajar y ya no vuelvas pues está latente. Y entonces hay población mexicana y de otras nacionalidades que lo que está haciendo es como aún invisibilizarse más para poder permanecer en los Estados Unidos. Como socióloga, yo no puedo dejar de verte fundamentalmente más que como socióloga, no solo experta en esos temas, sino una estudiosa de las instituciones y de los grupos que integran a la sociedad. Hay una percepción de la que tú hablas. Tengo muy presente una afirmación que tú haces de manera frecuente. Migrar es un derecho. Migrar no es un delito, no es una actividad violatoria de leyes, es un derecho y es milenario. La historia de la humanidad es la historia de múltiples migraciones a través de los siglos en todos los 5 continentes, ¿no? Y responde a necesidades económicas, culturales, educativas, sociales en general, ¿no? ¿Qué papel debe jugar la sociedad? Hay rechazo, siempre se siente, se puede justificar pensando que es hasta cierto punto natural el rechazo al diferente, a la alteridad, al otro. Pero el otro es generalmente una persona con necesidades especiales, agravadas por determinadas circunstancias. ¿Qué papel debemos jugar como sociedad para comprender la situación de los migrantes? Es bien complicado, porque creo que lo que se expresa de manera natural, y estoy diciendo natural de eso que damos por sentado socialmente, no porque sea natural, es como justo este rechazo al diferente y como pensar que es una persona que no tiene derechos porque no nació en México, porque no es parte de la comunidad política a la que nosotros pertenecemos. Es como el impulso que sale de inmediato por toda la construcción de los estados-nación, en mi opinión. Y toda esta cuestión de símbolos que acabamos de pasar, ¿no? De símbolos y de significados que hacen que uno se sienta orgulloso y parte de, pero eso implica el rechazo al diferente, el rechazo al que no nació aquí. Y como decía un estudioso de la migración, finalmente el lugar del nacimiento es como una lotería. Uno no decide dónde nacer y te puede tocar un buen lugar o un mal lugar. Entonces no tiene nada de especial ni de particular nacer en cierto territorio, sea México, sea Estados Unidos, sea Guatemala, sea Suecia, Noruega. Ahí no hay nada, no hay voluntad humana, ni hay meritocracia, ni hay esfuerzo. Uno ahí le tocó nacer. Y entonces tendríamos como que replantear las bases de lo que consideramos justo en una sociedad para poder transitar a un discurso pues que incluya la protección de derechos humanos más allá del lugar de nacimiento. Y eso nos abriría la puerta para pensar que todas las personas, todos los seres humanos, pues tienen estas necesidades básicas no satisfechas, más allá de si nacieron aquí o en otro lugar, y poder transitar a diseños de sociedades y también de estados y de sistemas más incluyentes y que pudieran en algún momento trascender como esos localismos o esos nacionalismos que cuando hablamos de migración siempre hay una relación tensa. No sé en otros temas, ¿no? No sé en otros temas si sea origen de cohesión social, si tenga efectos positivos, pero cuando hablamos de migración y nacionalismo, siempre históricamente tenemos una contradicción, porque uno es lo opuesto al otro. ¿Qué nos separará el fin de año? Vienen otra vez momentos difíciles, no se han ido, pero bueno, pueden llegar otros. El calendario político de Estados Unidos va a implicar el informe de Donald Trump en algún momento. Pueden pasar muchas cosas. Las tensiones en Estados Unidos son muy grandes. La polarización que ha impulsado este populismo de derecha ha sido muy riesgosa. La sociedad está crispada. La sociedad norteamericana que tú conoces, al menos en parte, es complejísima, quizá la más compleja del mundo, por sus orígenes, por su historia, por lo que sea. Pero en este momento al propio Estados Unidos no le conviene con las tensiones internacionales, Ucrania, Gaza y el ascenso de las derechas en Europa, ¿no? Es un panorama muy denso, lo que está pasando en América Latina con los populismos de izquierda, en fin, inestabilidad.
3 meses que se nos vienen complicados y enero yo creo que peor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y pues yo siento es que finalmente esta como actitud y acciones en contra de los migrantes, pues sí es una bandera política, sí es un capital político del actual presidente de los Estados Unidos y lo va a utilizar cuando la necesite, ¿no? Cuando necesite mostrar que lo ha hecho bien, que tiene fuerza, que está rescatando a Estados Unidos, que va a endurecer las medidas. O sea, es el juego que hemos visto hasta este momento. Entonces tenemos 3 meses para cerrar el año, pero pues sí no creo que la situación para los migrantes mejore. Y pues hay como diferentes escenarios, por ejemplo, las organizaciones civiles que trabajan con migrantes, si piensan que en algún momento va a haber como un retorno así, masivo, hay que estar preparados para recibir a esta población. También es cierto que como que los meses de fin de año, antes de este, había un repunte en población que pretende cruzar los Estados Unidos. Pues vamos a ver este año cómo se comporta, pero efectivamente pues la situación está complicada, con crisis de diferente tipo, y como hemos visto donde cada vez los problemas asociados a las personas migrantes, la protección de sus derechos humanos se desdibuja más como del mapa internacional, nacional y regional. Judith, pues muchísimas gracias por tu tiempo, tu generosidad, compartir con nuestras amigas y amigos la necesidad de que estemos atentos, alertos, seamos sensibles a una situación tan difícil como es la de los migrantes, no solo los migrantes mexicanos, los migrantes internacionales, cuya situación también es muy difícil, muy complicada, y que tengamos una noción. Este esfuerzo de divulgación que hacen los investigadores del Colegio Mexiquense procura poner elementos de juicio en la mesa, reflexión, análisis, mesura, prudencia, para comprender lo que pasa. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu voluntad de hacer este episodio de CNQ Televisión. Al contrario, gracias. A Diego Martínez, pues el trabajo que realiza allá atrás. Y gracias a ustedes, nos vemos en la próxima.